La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender.
Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia. Pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple.
Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. El día de hoy comenzamos un estudio sobre la primera epístola de Pablo a Timoteo. Es una carta a Timoteo. Forma parte de las epístolas pastorales, las conocidas epístolas pastorales. ¿Y por qué el nombre de epístolas pastorales? Bueno, eso ya se dio, ese nombre viene ya de los 1700, donde un hombre que escribió un libro sobre estas cartas, las designó como epístolas pastorales, y a partir de ahí se ganó esta aceptación como de este adjetivo, que hasta la fecha pues no ha sido cambiado, sigue siendo mencionado de esta manera por muchos escritos hoy. La primera carta a Timoteo es la que tiene el contenido más claramente pastoral, y segunda Timoteo es la que tiene un contenido más contenido pastoral y se ve un poco más personal. Y la epístola de Tito tiene una posición ahí intermedia entre estas dos cartas. Así que estas tres cartas, primera Timoteo, segunda Timoteo y epístola a Tito, forman lo que son las epístolas pastorales. ¿Quién las escribió? ¿Quién escribió estas cartas? Bueno, Pablo. La evidencia interna de estas cartas indica que Pablo fue el autor. El título de esta carta es precisamente la epístola de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces muchos estudiosos han negado y han atacado a la autoría paulina de las epístolas pastorales y piensan que un autor con un pseudoepígrafo del siglo II fue el que escribió el nombre de Pablo como si se lo hiciera a dos colegas suyos, ¿verdad? Y los argumentos contra la autoría de Pablo se refieren o hacen referencia a diferencias históricas, se dan razones de tipo teológico, que los demás escritos paulinos aceptados no se ven, ¿verdad? Pero en realidad notamos aquí que la misma carta da testimonio, ¿verdad?, de que Pablo fue el autor. Y además la iglesia primitiva comúnmente la aceptó como epístola de Pablo. De hecho, las epístolas pastorales tienen una historia de aceptación por parte de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Alejandría se refirió a Timoteo capítulo 6 como un escrito del apóstol. El historiador Eusebio, el historiador de la iglesia, incluyó epístolas pastorales entre los escritos genuinos de Pablo. Y obviamente otros líderes de la iglesia han aceptado estos como escritos de Pablo, como Ireneo, como Orígenes, ¿verdad?, que son nombres ahí históricos. Y eso nos dice que la Biblia siempre ha estado bajo ataque, a menudo por muchos eruditos y estudiosos, académicos, o hoy en día a la fecha también. Entonces las cartas sustituían la presencia de una persona, en este caso pues, el apóstol Pablo. Hoy casi no escribimos cartas, hoy escribimos correos electrónicos, pero en aquel entonces era muy importante, ¿verdad?, para efectos de comunicación, darle una carta, llevarle una carta, y la forma en que se escribía también era muy importante, las palabras que se escogían. Era muy importante porque se tenía que transmitir un mensaje fielmente. Entonces estas cartas son las únicas que Pablo escribió a individuos, ya que la carta a Filemón fue dirigida también a la iglesia a que se reunía en casa de Filemón, en Colosas. Y estas cartas expresan el amor de Pablo por la iglesia, el amor al darles consejos a los pastores,
al darles consejos a la misma congregación. Pablo es uno de los hombres que más ha sufrido por la iglesia y ha demostrado su amor por ella al estar continuamente al pendiente de ello, ¿verdad? Mientras él estuvo ministrando. Entonces, y Dios no nos ha dejado a oscuras sobre cómo debe actuar la iglesia. Y Pablo dio su vida para que las iglesias anduvieran en sana doctrina. Y el propósito de Pablo en su ministerio era establecer iglesias sanas, con sana doctrina. Entonces, las cartas pastorales son escritas por Pablo a sus asociados o delegados, que como Timoteo, como Tito, con el propósito de animarlos a mantenerse firmes en el evangelio frente a los desafíos heréticos que encontraron en los lugares en donde ellos ministraron. Y además Pablo les dio esa autoridad para que ellos fueran autoritativamente a establecer bases en las iglesias a las cuales Pablo los envió. Entonces, ¿por qué debemos estudiar las epístolas pastorales? Si no todos somos pastores. Bueno, ese nombre pastorales a menudo viene en la idea de que son para pastores, ¿verdad? No debemos asumir que las epístolas pastorales son exclusivamente para pastores. Forman parte del canon del Nuevo Testamento, así que toda la escritura es inspirada por Dios. Y estas cartas lo son, y de hecho el mismo Pedro lo reconoce. Entonces es necesario considerar la importancia de las epístolas pastorales para evitar la tentación de relegarlas ahí, que solamente para los líderes o los pastores de nuestras congregaciones. Entonces, las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, constituyen una contribución única e indispensable en el Nuevo Testamento. Sirven como complemento del libro de los Hechos. Recuerdan que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, cómo nació, cómo fue creciendo, ¿verdad? Y proporcionan estas cartas instrucciones vitales sobre los requisitos de los líderes, como vamos a ver, y otros asuntos importantes para gobernar y administrar la iglesia, que de otra manera estaríamos a ciegas, ¿sí?, sobre cómo debe funcionar la iglesia. Y desafortunadamente muchas personas están a ciegas porque no estudian lo que dice Pablo aquí en estas cartas. El autor William Hendrickson, menciona ciertas razones por las cuales es necesario estudiar las epístolas pastorales. Él dice que arrojan mucha luz sobre el tema de la administración de la iglesia, y es obvio porque vemos ahí cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos, cómo debe participar las mujeres en la obra de la iglesia, que es un tema importante hoy, como vamos a ver. Sobre quién recae la responsabilidad de proveer para los necesitados, cómo debemos tratar estas situaciones, estos asuntos, ¿verdad?, en la iglesia. Desafortunadamente también a veces hoy en día hay malas ideas, malas prácticas sobre estos puntos. Dice también este autor que porque nos enseñan estas cartas la importancia de la sana doctrina. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque la sana doctrina, la doctrina es algo que Pablo está continuamente enfatizando en estas cartas, ¿sí? Y hay muchas personas que no les gusta la doctrina y cuestionan, ¿verdad?, por qué estamos enfatizando en una instrucción continuamente, en estar enseñando la palabra de Dios. Bien, para Pablo era muy importante. De hecho, habla, impregna, y es imposible que cualquiera que venga a leer las epístolas se va a dar cuenta cuán importante era la doctrina para Pablo. Entonces, otra razón es porque exigen una vida consagrada. Estas cartas nos están haciendo un llamado a tener una teología sana, pero también una práctica sana. Y este autor también menciona que porque estas epístolas arrojan luz sobre la importancia de lo que creía la iglesia. ¿Qué fue lo que creyó la iglesia al inicio, cuando empezó? Y cuando vemos ahí algunas referencias sobre los himnos, que particularmente aquí vemos algunos en estas cartas, como vamos a ver, que hacen breve mención, un tipo de poema en donde hace mención de Cristo. Esta es una carta, obviamente, que se enfatiza también en la adoración a Cristo, ¿verdad? Entonces, este autor también menciona que porque estas epístolas son importantes porque nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol Pablo. Recuerdan que el libro de los Hechos termina aparentemente sin una conclusión. Repentinamente termina ese libro, si lo han leído.
Y lo último que leemos ahí es en Hechos capítulo 28, es que Pablo estaba ahí eh, bajo prisión, ¿verdad? O estaba restringido en su libertad. Y no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, estas cartas nos dan luz de lo que pasó después de Hechos 28. Además, esta carta es una valiosa fuente, ¿verdad? Para comprender la historia de la iglesia en el tercer cuarto del primer siglo. Es decir, después de los 70, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Y además estas epístolas, como el resto de las escrituras, pues obviamente es palabra de Dios. Dios nos habla, es parte del canon del Nuevo Testamento, así que debemos prestar atención a lo que dice aquí Pablo. Entonces, y Pablo escribe, les decía, en estas epístolas pastorales a Timoteo y a Tito, pero estos a veces se entienden o a veces se piensa que Timoteo y Tito eran pastores de las iglesias. Pero en realidad fungían como representantes autorizados por Pablo para colaborar con el mismo Pablo en los lugares donde él enviaba a sus representantes para corregir deficiencias en las iglesias y obtener luego un reporte de cómo andaba la obra en esos lugares. Entonces, aunque desempeñaban ciertamente funciones pastorales, el propósito no era quedarse permanentemente en estas iglesias como pastores, ¿sí? Porque esta función la desempeñaban de manera temporal hasta dejar en orden estas congregaciones con un liderazgo debidamente establecido, con una iglesia debidamente organizada, ¿verdad? De cuáles son las prioridades y cuál es la misión de la iglesia. Y ese es el propósito de estas cartas, ¿sí? Entonces, viendo aquí la primera epístola, entrémonos en la primera epístola que estaremos estudiando de aquí en adelante. Primeramente notamos el autor, el versículo 1, dice aquí claramente Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esa es la evidencia interna. La evidencia interna es lo que encontramos en la carta. Y nos indica que Pablo es el autor, ¿sí? Es Pablo escribiendo a Timoteo. Y recordamos que Pablo escribió a iglesias, pero en este caso está escribiendo a un individuo. Pablo escribe a Timoteo, él es el autor. ¿Quién es Pablo? Bueno, aquí dice que es un apóstol. Como indica ahí el significado de esta palabra en el original, significa un enviado de Dios. La palabra apóstol se refiere a alguien que es enviado en una misión. Entonces la palabra se refiere a un enviado con un mensaje y dotado con plena autoridad del remitente para entregarlo. Con frecuencia Pablo parece emplearla en la apertura de cada carta para dejar clara cuál es su autoridad al escribir. Entonces él es un apóstol, un embajador. ¿De quién es? ¿De quién embajador de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y esto indica que tal persona fue comisionada por Cristo, por Jesús mismo, ¿verdad? Es un representante y embajador de Cristo en la tierra. Y es un portavoz autorizado de Cristo. Cristo les dio poder para confirmar su apostolado y se valió de milagros, ¿verdad? Ellos realizaron milagros para autentificar al mensajero. Y les dio Cristo autoridad para hablar como sus representantes legales. Sus enseñanzas ahora son el fundamento de la iglesia. Es por eso que es importante estudiar lo que nos enseñan Pablo aquí en estas cartas, ¿sí? Lo que estos apóstoles enseñaron. Entonces era un apóstol donde quiera que se encontrara. Y Cristo le había escogido y le había delegado autoridad en asuntos de doctrina y de vida. Y si bien hoy ya no hay apóstoles, ¿verdad? Con esa autoridad, obviamente, cada creyente es un embajador de Cristo. Y siempre y cuando estemos apegados a la doctrina apostólica. Hoy nadie puede venir, yo soy un apóstol, ¿verdad? Entonces, si alguien es apóstol, entonces quiere decir que trae aún revelación. Y ya no hay más revelación. Ya la revelación apostólica ya fue dada, ya la tenemos en nuestras manos, en el canon del Nuevo Testamento. Así que ya no hay más ni apóstoles ni profetas hoy en día. Tenemos ya las escrituras. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar lo que ya los apóstoles nos han dicho, ya lo que los escritores del Nuevo Testamento nos han dejado, para ahora llevarlo a cabo y ponerlo en práctica en la iglesia. No es asunto nuestro el traer nuevas revelaciones. Ya hay una revelación. No tenemos por qué añadir otra. Eso sería ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿desde dónde escribe Pablo? Probablemente escribe desde Macedonia. Les decía, después de los acontecimientos de Hechos 28,
sucede que escribe Pablo estas cartas. Entonces, después de su primer encarcelamiento, aproximadamente en el 63 al 66 después de Cristo, el libro de los Hechos termina con Pablo, les decía, sentado en una prisión romana a la espera de una audiencia ante el emperador romano, un privilegio de apelación que poseían los ciudadanos romanos. Pero sin embargo, la fecha en que escriben las epístolas pastorales es claramente de una época posterior a esos eventos, a esos acontecimientos de Hechos. Entonces no podemos ubicar las epístolas pastorales dentro de la narrativa de Hechos, como si la podemos encontrar con otras epístolas. Entonces, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió 1 Timoteo? Bueno, Pablo esperaba que los romanos lo liberaran de la cárcel, y algo que probablemente ocurrió cerca del final del año 62. Entonces, su liberación le permitió viajar a Éfeso y dejar ahí a Timoteo en el ministerio de esa iglesia. Y luego Pablo pasó a predicar en Macedonia, donde escuchó informes sobre la labor de Timoteo en Éfeso, que le impulsaron a escribir esta carta probablemente en el año 63 después de Cristo. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Bueno, 1 Timoteo se compone de dos amplios temas que se repiten. Número 1 es Timoteo y los falsos maestros, o la falsa enseñanza, o la falsa doctrina. Y número 2, la conducta adecuada en la casa de Dios, la conducta de la iglesia. Y esto nos pone de relieve aquí el enfoque y el énfasis de Pablo en los falsos maestros y sus instrucciones a Timoteo sobre cómo tratarlos. Hoy vemos mucha falsa enseñanza en nuestros días, pero el problema de los falsos maestros y la falsa enseñanza no es en absoluto un problema nuevo para la iglesia. De hecho, estas batallas son bastante antiguas, aproximadamente 2000 años. Cuando Pablo daba sus últimas instrucciones a los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, les advirtió de todos estos lobos salvajes que entrarían en la iglesia y causarían estragos, atrayendo a los discípulos. Él dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán, noten, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos falsos maestros estaban dentro de la iglesia, estaban instruyendo probablemente como pastores, como ancianos. Ahora, esto sucedió, de Hechos 20, unos 5 o 7 años antes de escribir esta carta. Entonces, cuando pasamos a 1 Timoteo, vemos que las predicciones de Pablo no eran exageradas y no tardarían siglos en cumplirse. La iglesia de Éfeso del primer siglo ya tenía que afrontar la falsa enseñanza, ya tenía que erradicarla, ya tenía que hacer algo, ya tenía que actuar. Entonces la falsa enseñanza era, al igual que hoy, y lo es, ¿verdad?, un cáncer mortal que tiene que ser extirpado si la iglesia quiere permanecer sana y continuar su misión en este mundo. Hoy sectas como los Testigos de Jehová se identifican como cristianos y de esta manera engañan a muchas personas y no lo son, ¿verdad? Lo que ellos traen es un mensaje falso, es una falsa doctrina que nada contribuye a la salud de la iglesia, solo trae mal, solo trae condenación. Todos estos grupos son peligrosos, ¿verdad? En ese sentido, espiritualmente son peligrosos. Toda falsa doctrina es peligrosa. Pero Pablo también le dice a Timoteo que aunque espera ir a verlo, le escribe y dice en capítulo 3, versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Este comportamiento adecuado incluye las instrucciones de Pablo sobre algunos temas importantes como la oración, el papel de las mujeres. Vamos a ver esto en unos momentos más, y los requisitos de los pastores. Pero para que una iglesia sea sana, hay dos cosas que nos deben preocupar: la sana doctrina y la conducta de la iglesia. Es algo que no debemos de perder de vista en esta carta. Debemos tener una teología correcta, pero también una conducta correcta en conformidad a esa teología. Puedes tener una sana doctrina y aún así no vivir correctamente, pero no puedes vivir correctamente sin una sana doctrina. Una iglesia sana es importante porque se traduce en vidas espirituales sanas, en líderes espiritualmente sanos, puros, en familias espiritualmente sanas y puras. Entonces es tan importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante de 1 Timoteo? Bueno, nuevamente tenemos que señalar aquí la importancia de 1 Timoteo. 1 Timoteo presenta las instrucciones más explícitas y completas para el liderazgo
y la organización de la iglesia en toda la Biblia. Y no solo los pastores deben dominar su contenido, sino que todo creyente. Es crucial esto, ¿verdad? Entonces incluye secciones sobre la conducta de las reuniones de adoración, los requisitos de ancianos y pastores, entonces, y diáconos. Entonces Pablo aconsejó a Timoteo sobre estos asuntos prácticos de una manera que habían ayudado al mismo Timoteo a enfatizar la pureza que debe caracterizar tanto a los líderes como a los mismos miembros de la iglesia, que son los que están supervisando, son los que están pastoreando. ¿Quién es el recipiente? Bueno, ya lo hemos mencionado, Timoteo. Y aquí es bien importante entender, a veces sucede que las personas ponen en un pedestal a un individuo. Otros se van al otro extremo, piensan que no hay nadie en la iglesia a quien puedan respetar. Todos son hipócritas, ¿sí? Y tienen en un pedestal pueden poner a un líder conocido que escuchan predicar en internet y piensan que ellos nunca serán hipócritas. Y lo ponen en un pedestal porque no lo conocen, ¿no? Pero ese líder se va a caer de su pedestal al momento en que ellos se fueran a vivir con ellos en un mes de perdido. Y ahí se darían cuenta que son seres humanos con fallas y con debilidades. Entonces, la Biblia no pone en un pedestal a nadie. Muestra tanto las fortalezas como las debilidades de los individuos. Timoteo a menudo no es visto como uno de los grandes gigantes de la fe. Lo vemos como un cristiano normal. Nosotros quizá nos veríamos más como, no nos veríamos tanto como Pablo, no nos identificaríamos con Pablo, pero quizá con Timoteo sí, ¿verdad? Porque al ver las debilidades que Pablo hace mención, Pablo no tiene reparos en mencionar esto, nos podemos identificar más quizás con él. Entonces, Timoteo era oriundo de Listra, de acuerdo a Hechos 16, es probablemente que él haya sido de ahí, que era una ciudad, provincia romana de Galacia, que hoy viene a ser lo que es Turquía. Algunos dicen que Pablo fue quien llevó a Timoteo al conocimiento del Señor Jesucristo, pero que eso fue durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero. Sin embargo, podemos ver que Timoteo es llamado discípulo ya en Hechos 16. Ahí ya se le conoce como un discípulo que tenía buen testimonio, un carácter probado, criado por su madre judía Eunice y su abuela Loida, y que tenía un padre griego que probablemente a lo mejor había ya muerto posteriormente. Pero Pablo lo conoce ahí en su primer viaje misionero. Ahí Pablo lo adopta y a partir de ahí encontramos su nombre muy seguido en el libro de los Hechos y en las epístolas. Y del mismo apóstol recibe todo su entrenamiento, toda su instrucción, toda su preparación. Pablo moldeó a Timoteo, y por eso en ese sentido puede ser un hijo para Timoteo, un hijo en la fe. Entonces, cuando Pablo revisitó nuevamente Listra en su segundo viaje misionero, escogió a Timoteo para que lo acompañase, ¿verdad? Y parece que Timoteo era muy joven cuando acompañó a Pablo, porque unos 15 años más tarde se refiere a él como joven todavía. Y aún así en su adolescencia o juventud temprana tenía la reputación de ser un joven piadoso. A pesar de que Pablo escribe un tiempo, unos años después, unos 15 años, cuando Pablo escribe primero a Timoteo, probablemente Timoteo ya andara en los 30 o en casi los 40, ¿sí? Entonces, Timoteo fue para Pablo un hijo amado, un discípulo, un amigo, un compañero de milicia, un colaborador en la obra para el resto de la vida del apóstol Pablo. De hecho, Timoteo es visto en muchas ciudades, casi 15 ciudades. Ministró con Pablo en Berea, en Atenas, en Corinto, acompañó a Pablo a Jerusalén, estaba en su primer cancelamiento con Roma, con Pablo, fue a Filipos. Frecuentemente se menciona a Timoteo en las epístolas, es muy mencionado, un hombre muy común, y Pablo enviaba muchas veces a Timoteo como su representante. Y estuvo como pastoreando, obviamente liderando, ¿verdad? Corrigiendo las cosas en la iglesia de Éfeso. Entonces, luego de ser liberado Pablo de su encarcelamiento en Roma, Pablo volvió otra vez a estas ciudades, ¿verdad? Y Pablo dejó en Éfeso a Timoteo para que tratara con los asuntos
con los problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso, como la falsa enseñanza y todo el desorden, ¿verdad? De la congregación, de la adoración, de los líderes. Entonces, en algún momento quizá fue encarcelado también. De acuerdo a Hebreos 13:23, Timoteo fue encarcelado en algún lugar y luego fue liberado. Entonces, y cronológicamente, después de la primera carta a Timoteo, Pablo escribe Tito y finalmente segunda Timoteo. Y así es como los podemos ver en ese orden que fueron escritas. El lugar y la fecha, ya creo que ya lo hemos mencionado. Cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, él siguió hacia Macedonia, desde donde escribe a Timoteo, para ayudarle a sobrellevar la carga en esta iglesia. Y esto ocurrió en el año 63 al 65, mientras Pablo ministraba en las iglesias de Macedonia. Entonces, ¿cuál es la ocasión de la carta? Bueno, cada iglesia actualmente tiene que enfrentarse a una serie de retos únicos relacionados con su contexto ministerial. Hoy sabemos, por ejemplo, la situación en Afganistán. Ser cristiano ahí te puede costar la vida, definitivamente. Entonces nuestro contexto es diferente al de ellos. Los desafíos son más grandes para ellos, quizá mucho más grandes que los nuestros. Y además los pastores y las iglesias de nuestra propia cultura siguen enfrentándose a complejas cuestiones relacionadas con quiénes somos como seres humanos. Además de esto, ¿verdad? Allá ellos se enfrentan quizá a puntos sobre la religión, sobre la vida, sobre perder la vida, ¿verdad? Pero hoy enfrentamos acá ideologías, ¿sí? Hoy enfrentamos cuestiones que están invadiéndonos por todos lados. Vemos la ideología homosexual, el movimiento LGBT. Cada vez más los vemos invadiendo la cultura, los medios de comunicación. No puedes hablar mal, no puedes mencionar algo en el internet porque inmediatamente te califican como misógino, te califican como homofóbico, ¿verdad? Y estamos muy equivocados si pensamos que somos la primera generación de cristianos que se encuentra o que se enfrenta a cuestiones complejas. La iglesia de Éfeso era un ejemplo de ello, era una ciudad desafiante, ¿verdad? Entonces debemos recordar que esta iglesia fue fundada probablemente por Priscila y Aquila. Fue pastoreada también por Pablo. Pablo estuvo ministrando incluso allá 3 años. Y de hecho, y en Apocalipsis encontramos que Jesús envía un mensaje a la iglesia de Éfeso, en la cual habían perdido su primer amor. Entonces era un lugar desafiante, ¿verdad? La ciudad de Éfeso era grande, era diversa, era compleja, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista comercial, ¿verdad? No muy diferente de una ciudad metropolitana, por ejemplo, en los Estados Unidos o aquí en México. Dado que el templo de Artemisa, ¿verdad?, estaba situado ahí en Éfeso, el culto a Artemisa era especialmente influyente en toda esta capital. Su adoración afectaba la actividad comercial y obviamente eso había afectado otras prácticas, ¿verdad? Había introducido más otras prácticas paganas, la magia, la hechicería, la adivinación. Y eso sin mencionar que Timoteo no ejercía aquí entonces su ministerio en una cultura con principios judeocristianos. Éfeso tenía su propio pecado, pues su propia marca de pecado, su propia rebelión. Quizá hoy no tenemos un templo idólatra en nuestra localidad como en aquel entonces, pero las instrucciones que Pablo tiene, que da aquí, son de mucha relevancia para nosotros hoy. Y además los problemas que Pablo afronta en la iglesia, los roles de los hombres y las mujeres, en donde los enseña que los cristianos necesitan ser instruidos, ¿verdad?, sobre estos puntos, ¿verdad? Y hoy también, ¿verdad?, necesitamos que haya instrucción sobre los roles que Dios le ha dado al hombre y a la mujer, tanto en la familia como en la iglesia. De hecho, recientemente hay una conferencia que se va a realizar en estas fechas, en este mes, sobre este tema. Y en este momento aún no se lleva a cabo, pero vi que en el Twitter que hay personas atacando a estos hermanos porque los expositores son puros hombres. Y les cito, el tuit dice así: el simposio teológico de la mujer, del rol de la mujer. 5 expositores, ninguna mujer. Así de misógina es la religión cristiana. Y dice, es fin de la cita.
Y es interesante, ¿verdad? Que es una conferencia que se va a hacer en California y el tweet y los comentarios que están reprobando esto son de mexicanos. Son personas de México. Entonces, cualquier cosa, ¿verdad?, que se diga, ¿verdad?, sobre estos temas va a causar controversia. Y dígame si no es importante esta carta, porque precisamente Pablo trata de estas situaciones. Entonces las preocupaciones de Pablo podrían copiarse y pegarse fácilmente en una lista de problemas que la iglesia sigue afrontando hoy en estos días. Entonces la iglesia de Éfeso también estaba lidiando con el problema mortalmente serio de la falsa enseñanza. Pablo mencionó a Himeneo y Alejandro como dos individuos que debían ser excomulgados o expulsados de la iglesia por rechazar la fe y la buena conciencia. Eso podemos ver en 2 Timoteo. Y fueron expulsados estos hombres. Entonces la falsa enseñanza provenía de estos líderes que habían ejercido labores de enseñanza. No es una buena señal, ¿verdad?, cuando dos de tus ancianos hay que enseñarles a no blasfemar. Entonces no podemos precisar cuál era el contenido de esta falsa enseñanza, pero Pablo nos dio algunas pistas a lo largo de esta carta. Y eso es algo que debemos notar aquí. Por ejemplo, ellos habían extraviado de su doctrina. En capítulo 1, versículo 3 lo vemos. Se preocupaban por los mitos, por las genealogías, las especulaciones. Y con eso hacían mal uso de la ley, como dice en el versículo 7 de capítulo 1. Y aparentemente eran inmorales. Es decir, no parecían preocuparse por una vida pura. Sus conciencias estaban cauterizadas. Capítulo 4, versículo 2. Prohibían el matrimonio y ciertos alimentos. Capítulo 4, versículo 3. Es decir, desarrollaron ideas erróneas sobre esto. Entonces no es extraño encontrar estas ideas también hoy rondando en las iglesias. Ellos ansiaban estar en controversia, en peleas. Utilizaban la piedad para obtener beneficios materiales. Entonces por esa razón Pablo da instrucciones precisas de cómo debían elegirse los líderes pastorales. Para que una iglesia sea sana debe tener líderes sanos. Porque hacia donde van los líderes va la iglesia. Y hoy muchas iglesias sufren debido a la falta de líderes piadosos y comprometidos con la sana doctrina. Las almas mueren de hambre espiritual porque sus pastores no las alimentan. Por eso esta carta está enfatizando mucho la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el tema central de 1 Timoteo? Pues consejos prácticos al joven pastor Timoteo o al joven líder pastor Timoteo para animarle a defender la sana doctrina y para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Entonces la primera carta a Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones de Pablo a Timoteo sobre cómo debe conducirse en la iglesia mientras en tanto llega a reunirse con él más adelante. Recordemos que la iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. O sea, no es algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y era necesario dar instrucciones sobre cómo debía funcionar. Era muy necesario porque de otra manera solo tendríamos el Antiguo Testamento y para eso se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, como Timoteo estaba bien versado en la teología que Pablo predicaba, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva, ya conocía su doctrina. Entonces esta epístola expresa aún así muchas verdades teológicas importantes, como la función de la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección de Dios, la segunda venida de Cristo. Son temas, aunque no están extensos, ¿verdad? Porque ya Timoteo debía haber tenido esta instrucción muy clara, esta enseñanza muy clara. Pablo confiaba en eso. Pero la base del liderazgo de Timoteo en la iglesia, dice Pablo, debe ser su oposición a la falsa doctrina y su enseñanza de la verdad sobre Cristo. En otras palabras, Timoteo debía oponerse, defender la sana doctrina, oponerse a la falsa doctrina y debía enseñar la sana doctrina. Entonces, Timoteo abarca 6 capítulos. Vamos a ir viendo estos capítulos rápidamente aquí. Primero, en capítulo 1, el apóstol comienza exhortando a Timoteo a ocuparse de ciertos maestros, de estos que tenían nociones corrompidas tanto de la ley como del evangelio. Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo, para animar a Timoteo, ¿verdad?, a vivir el evangelio y a luchar para defenderlo. El trabajo en Éfeso no era fácil y Timoteo quizá a lo mejor estaba pensando en irse, en moverse, porque la obra estaba muy,
conflictiva, pero Pablo le instó ahí a quédate ahí, ¿verdad? Donde estás y haz el trabajo. No siempre tenemos que irnos cuando hay situaciones difíciles en la iglesia. La solución no siempre es irnos y listo y se acabó, no. Pablo le dice, quédate ahí y haz la obra. Entonces toda la falsa enseñanza tiene un rasgo en común, un alejamiento de la verdad revelada. Estos líderes, en su mal uso de la ley, comenzaron a especular sobre genealogías, obviamente esto en Génesis, ¿verdad? Pero ese no era el propósito de la ley. La ley apuntaba a la necesidad de un Salvador y al exponer el pecado del cual solo Cristo es capaz de salvarnos. Y Pablo hace referencia a su derecho de ofrecer medidas correctivas a causa de la misericordia que Dios tuvo para con él cuando él era un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Y también menciona aquí el llamado que Timoteo tenía, en la cual le va a permitir, ¿verdad?, ejercer esta difícil misión, que es solucionar los problemas de Éfeso. Entonces las buenas noticias del Evangelio son que Cristo puede salvar al peor de los pecadores, como Pablo. Pablo se vio a sí mismo como el peor de lo peor, y esto nos debe dar esperanza a todos nosotros. Y por esto debemos clamar lo que dice ahí en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es como una pausa, ¿verdad?, que hace Pablo aquí. De hecho, hay tres referencias de adoración aquí. Esta es una de ellas, en donde se exalta a Cristo, ¿verdad? Está exaltando, hace una pausa ahí como para exaltar a Cristo, ¿verdad?, o adorar a Cristo. Y el capítulo 2 empieza Pablo a dar instrucciones necesarias que tenía la iglesia. Pablo pide que se hagan oraciones por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, es decir, en cargos públicos, y pasando a tratar sobre luego el rol de la mujer dentro de la iglesia. Entonces, Pablo pone un énfasis aquí en la oración. ¿Cuál es un ministerio vital de la iglesia local? La oración. La oración obviamente mueve la mano que gobierna este mundo, que es Dios. Debemos orar por los líderes que están en el gobierno para que las puertas del ministerio se mantengan abiertas y las almas sean ganadas para Cristo. Entonces la iglesia debe orar mucho por los gobernantes. Y la iglesia en este entonces debía orar por los gobernantes de Éfeso. Entonces muchas veces no hay un contexto ideal para el evangelio porque simplemente la iglesia no ora. Entonces, debido a que el pueblo de Dios no ora por las personas con autoridad, se cierran, ¿verdad?, las puertas, se cierran los campos de misión. Ya no hay libertad para adorar, ya no hay libertad para ofrecer Biblias a las personas y la obra del Señor sufre. Entonces Pablo le estaba diciendo a estos jóvenes cristianos que oraran por el emperador romano, que algún día, ¿verdad?, le vendría por la cabeza de Pablo. Y Pablo les exhorta a orar, intercedan y dar gracias incluso a Dios por ello, ¿verdad? Entonces es lo que debemos hacer por los gobernantes. Nadie más va a orar por los gobernantes, nadie va a escuchar las oraciones. Dios no va a escuchar las oraciones de los gobernantes, sino es que son las de la iglesia, las de sus hijos. Entonces Pablo recuerda a los hombres cristianos que las mujeres también cristianas, ¿verdad?, son importantes para el Señor y para la obra de la iglesia. El evangelio trajo libertad a las mujeres del Imperio Romano, pero porque en aquel entonces a la mujer se le trataba muy mal, ¿sí? Había hombres, ¿verdad?, que tenían hasta 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Una era la que era la esposa, otra era la que era la concubina, y la otra era la que era nada más la simple acompañante. Pero el evangelio, ¿verdad?, trajo mucho beneficio a la mujer. Pero algunas de ellas no supieron manejar esto, ¿verdad?, y llegaron a extremos, ¿verdad? Y algunas de estas mujeres adineradas tenían una conducta inapropiada, porque se vestían para llamar la atención sobre sí. Ellas no debían permitir ser influenciadas por la cultura. Entonces estas mujeres además pretendían usurpar el papel de los hombres en la iglesia. De ahí el recordatorio sobre el liderazgo espiritual de los hombres en la iglesia. A las mujeres se les prohíbe enseñar, se les prohíbe gobernar a los hombres por 2 razones. Simplemente porque Dios creó primero al hombre y porque la mujer pecó primero. Y Pablo basa su argumento desde el mismo pasaje de Génesis 3. Y esto indica que esta idea no era propia de Pablo, sino que ya estaba establecida desde la creación por Dios mismo.
Ahora, esto no significa que todos los hombres cristianos tengan autoridad sobre todas las mujeres cristianas en todo momento. Simplemente significa que en el contexto de la iglesia local, la posición de anciano está restringida a los hombres. Entonces, ¿era Pablo misógino? Difícilmente, ¿verdad? Muchos piensan que sí, pero es una idea errónea, simplemente porque no se interpreta correctamente lo que está diciendo Pablo aquí. La mujer debía, con modestia, con una verdadera belleza espiritual, con una piedad y con buenas obras, debían caracterizar a la mujer que Dios bendice. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:15, pero se salvará a la mujer, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No sé si no está diciendo que si tienes hijos te vas a salvar, no. Sino que la mujer tiene una gran influencia en la iglesia cuando se dedica a criar a sus hijos como su máxima prioridad. Debe permanecer en sumisión voluntaria, no a regañadientes, al liderazgo masculino de la iglesia y obviamente al liderazgo de su esposo. Y es así que la mujer en la iglesia, ya sea casada o soltera, y la esposa en el hogar encuentran su máxima realización. Entonces, él sabe que este ejercicio de autoridad será una bendición tanto para los hombres como para las mujeres. Esto va a evitar muchos problemas en las iglesias. Pero hoy, ¿verdad? No se ve así, desafortunadamente. Y por eso es necesario estudiar más lo que dice Pablo aquí. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a este capítulo. El capítulo 3, vemos que Pablo registra en su carta cuáles son los requisitos que deben cumplir los que aspiran al pastorado o al obispado, ¿verdad? Que son los sobrevedores de la congregación, los pastores, los ancianos. Todos esos términos, obispo, pastor, anciano, se refieren a una sola función, ¿verdad? Simplemente a una sola oficio con sus diversas funciones. Y el diaconado, Pablo también habla del diaconado, ¿verdad? Lo cual estas cosas, ¿verdad?, forman parte de cómo debe ser una iglesia, ¿verdad? Ser un líder del pueblo de Dios era una tarea seria y nadie debe aceptar un cargo del cual no esté calificado y dispuesto, ¿verdad?, a usar ese cargo para ayudar a la iglesia. Los líderes deben ser de un carácter piadoso, comprobado. Y este es un impresionante catálogo de virtudes, ¿verdad?, que encontramos aquí. Los falsos maestros de la iglesia de Éfeso claramente no vivían a la altura de estos estándares. Y estas cualidades crearon un gran contraste con lo que se dice de los falsos maestros en otras partes. Entonces, estos falsos maestros no eran externos, recordemos, estaban dentro de la iglesia. De hecho, Pablo ya había expulsado, como les decía, a Himeneo y Alejandro, como vemos ahí en 2 Timoteo 2. Y estos falsos maestros llegaron a influenciar incluso a las viudas más jóvenes que abrían sus hogares, ¿verdad? Y permitieron que ser llevadas por unas novedades en sus enseñanzas, ¿verdad? Y es por esto que la carta de Timoteo va dirigida principalmente a Timoteo. Porque si esta carta llegara a manos de los líderes, probablemente la iglesia no se enteraría de su contenido. Entonces Pablo le da la autoridad a Timoteo y le dice: Timoteo, tú eres el encargado ahora de ir a corregir esto. Tú vas a ir a establecer líderes, tú vas a establecer las pautas que debes seguir las iglesias. Entonces las vidas de estos falsos maestros daban evidencia de la falsedad de su doctrina. Por eso Pablo enfatiza en las cualidades, no tanto en los deberes de los ancianos, sino en el carácter de la persona. De esta manera, las virtudes que Pablo enumera aquí son necesarias para los que pastorean la iglesia de Dios como ancianos y para los que sirven en la iglesia de Dios como diáconos. ¿Por qué? Porque tanto los ancianos como los diáconos tienen los mismos requisitos en su carácter, a excepción de apto para enseñar, que solamente se le pide al anciano. ¿Por qué? Porque esa es su función, enseñar la palabra. La función del diácono no es tanto enseñar, más no quiere decir que no sepa nada de Biblia. Obviamente debe de conocer doctrina, debe de conocer la palabra de Dios, debe ser tan instruido también como un anciano, pero su función es otra. Entonces el liderazgo piadoso es como una insulación, un aislante contra la falsa enseñanza y contra los falsos maestros. Entonces estas listas pueden presentar las calificaciones de los líderes de la iglesia, pero también señalan las cualidades que todos los cristianos pueden y deben buscar. Lo que Dios pide de un líder es lo que pide a todo creyente: una vida íntegra en conformidad a la sana doctrina.
Así que cada iglesia que quiere y pretende tener un líder piadoso, ¿verdad?, se está asumiendo y se está comprometiendo esa iglesia también a seguir los pasos de ese líder, a seguir los pasos de la piedad, ¿sí?, a seguir los pasos de la excelencia moral a la cual se demanda a cada pastor, ¿sí? Entonces no solamente es que agarremos el 1 Timoteo 3 y digamos, eso no es para mí, esos son para los pastores. No, esos son para todo creyente, ¿sí? Porque todo creyente está llamado a tener una vida íntegra. Y Pablo le dice, debe que la función, ¿verdad?, en la iglesia, la obra de la iglesia debe llevarse a cabo con vigilancia, debe haber pastores, ¿sí?, que significa supervisor. Obispo es un supervisor, y esa es la labor del anciano. El pueblo de Dios son ovejas, está formado de ovejas, necesita pastores que las vigilen, que las protejan, que las guíen, que las alimenten. Así que ora por tus líderes espirituales para que sean cada vez más lo que Dios quiere que sean. En la obra de Dios también se requiere trabajo, por eso debe haber obreros, debe haber diáconos. Entonces la palabra diácono significa un siervo. Si los diáconos ayudan a los ancianos a llevar a cabo el trabajo de la iglesia, como lo vemos ahí en Hechos capítulo 6, un prototipo de lo que es un diácono. Y al igual que los ancianos, los diáconos deben estar calificados, como les decía. Y todo esto se debe hacer en un entorno para que se lleve a cabo la adoración, como vemos ahí mismo en capítulo 3, versículo 14 al 16. La iglesia es mucho más que un grupo de personas afines que se reúnen de vez en cuando, ¿sí?, con intereses comunes, ahí como que me gusta el fútbol, como que me gusta, o como que soy de cierta ciudad, ¿verdad? No, el Dios vivo está en medio de ellos, está en medio de la iglesia. Y la verdad de Dios ha sido depositada en la iglesia. Es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Adoran juntos al Dios Todopoderoso, aquel que es digno de nuestra alabanza. Por eso dice ahí en capítulo 3, versículo 16 de 1 Timoteo, como vemos otra vez esta alabanza, este himno o este poema, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Definitivamente, ¿verdad?, es algo muy serio formar parte de una iglesia local. Así que esa es la pregunta, ¿tomas tú en serio la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad? En capítulo 4 encontramos que la falsa enseñanza incluía el ascetismo y la abnegación por razones espirituales. Vivimos en los postreros tiempos donde se nos dice que hay una gran apostasía. Abstenerse del pecado y de algunos de los placeres físicos de esta vida son cosas buenas aparentemente, ¿verdad? Después de todo, alguien podría preguntar, ¿qué tiene de malo esta enseñanza, ¿verdad? Bueno, es malo siempre que hagamos cosas para ganarnos el favor de Dios, ¿verdad?, como estas personas lo hacían. Y al momento de hacer esto, ¿verdad?, hemos adoptado una falsa enseñanza. Hemos malinterpretado fundamentalmente el cristianismo, la salvación por gracia, por fe en Cristo solamente, como algo que tiene que ver únicamente con lo que nosotros podemos hacer con nosotros. Cuando en realidad el cristianismo se trata de que Cristo se lleve la gloria, de que Dios se lleve la gloria y no nosotros. Y eso demostraba que estas personas se habían apartado de la fe. Para ellos el matrimonio y la comida era algo que detestable, era algo que no era impuro, ¿verdad? Pero el matrimonio y la comida son dones de Dios, son bendiciones de Dios, ¿sí? Así que no tenemos por qué abstenernos de estas cosas. A diferencia de aquellos que se alejaban de la fe, Timoteo debía entregarse por completo al ejercicio de la piedad y al servicio cristiano. Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 4 que debe tener cuidado con el mensaje que predica, porque los falsos maestros no van a desaparecer. Entonces un pastor nunca puede enseñar tan bien como para dejar de luchar contra la falsa doctrina en la iglesia. Debe pasar la batuta a la siguiente generación y no morir con esa batuta, ¿verdad? Debe preparar líderes para la siguiente generación. Entonces la gente continuará siguiendo a los espíritus engañadores. Y ahí lo vemos en capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe o apostatarán de la fe y seguirán espíritus engañadores, doctrinas de demonios.
Entonces habrá más personas como Himeneo y Alejandro que naufragaron en su fe. Y Pablo le dice, tú, Timoteo, debes disciplinarte para no caer en eso. Tienes que prestar atención a tu vida y a tu enseñanza, a tu doctrina. Debes vigilarte a ti mismo, le dice en versículos 1 al 5. Satanás está trabajando para difundir la falsa doctrina y sus ministros ya están dentro de la iglesia, y los siervos de Dios deben predicar la verdad y combatir las mentiras del diablo, declarar la guerra para no hacernos declarar la guerra, ¿verdad? Para que estas personas, estas falsas enseñanzas no prevalezcan, y esto nos puede llevar a no ser tan populares, ¿sí? Pero estaremos haciendo la gloria, para todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Agradaremos a Dios. Y Pablo también le dice, ejercítate. Eso habla de algo, una disciplina, algo que dedica esfuerzo, ¿verdad? Si los creyentes ponen tanto empeño, si los creyentes, ¿verdad? Más bien, si pusieran más empeño a la vida espiritual como lo ponen a aquellas actividades recreativas, pasatiempos o al gimnasio, ¿qué diferencia habría, verdad? El ejercicio físico es importante, pero el ejercicio espiritual es aún más esencial, es más importante. Tanto la disciplina como la devoción son necesarias para ser un atleta espiritual, un cristiano eficaz. Entonces Pablo le dice también que necesita un verdadero esfuerzo, ¿verdad? Para crecer en la vida cristiana y tener éxito en el servicio cristiano. Entonces Dios les pide, ¿verdad? Y le pide a Timoteo, y al igual a nosotros, ¿verdad? Que nos entreguemos, ¿verdad? De corazón, sin importar el costo, ¿sí? En capítulo 5, Pablo da instrucciones para tratar con los diferentes grupos que existen en la iglesia, especialmente las personas mayores y las viudas, que formaban parte de la iglesia, ¿verdad? Que es lo que causaba problemas en las iglesias. A menudo es que las personas no se llevan bien entre sí, ¿verdad? Las personas y los hermanos, las hermanas no siempre viven juntos en unidad. Y siempre habrá posibilidad de que haya un problema, un conflicto. Y hay que solucionarlo, hay que resolverlo bíblicamente. Entonces Pablo sugiere que tratemos a los demás como trataríamos a los miembros de nuestra propia familia. Si los mayores se quejan de algo, ¿verdad? Pues trátalos como tratarías a tu padre o a tu madre. Acepta a los creyentes más jóvenes, ¿verdad? Como hermanos y hermanas. O sea, ve a tu hermana con pureza, ¿sí? Como si fuera tu hermana, ¿verdad? Física, de sangre, ¿verdad? Y eso es un llamado simplemente a amar a los demás como Dios te ama. Entonces, también habla de las viudas, ¿verdad? Obviamente no todos los que piden ayuda en la iglesia deben recibirla. Y aquí nos enseña algo sobre esto, ¿verdad? Que la caridad debe empezar en casa. Sí, los familiares deben apoyar a estas mujeres, y los líderes de la iglesia deben ejercer discernimiento para no crear problemas, para no crear más problemas de los que no podrían resolver. Había lugar, ¿verdad? Para que las viudas fuesen cuidadas por parte de la iglesia, ¿verdad? Hay instrucciones para eso, y hoy en día también deberíamos hacerlo, pero antes debemos tener cuidado de qué es lo que debemos considerar antes, ¿verdad? Para poder apoyar a un grupo como es las mujeres viudas. Y por eso Pablo da instrucciones sobre cómo debían apoyar a estas mujeres. Y lo vamos a ver ahí en capítulo 5. A veces los problemas vienen porque creemos informes que no se pueden verificar, ¿verdad? Por chismes. Y Pablo también trata estos puntos, ¿verdad? Aquí. Entonces, en capítulo 6, la epístola concluye mencionando una variedad de asuntos que incluyen amonestaciones a los siervos, advertencias contra la codicia y un desafío a Timoteo, ¿verdad? A librar la batalla a favor de la verdad. Y Pablo le dice, vigila tus motivos, sé obediente para no traer reprensión, reproche a la palabra. ¿Sí? Muestra respeto a las personas, trátalos bien, nunca te aproveches de los demás creyentes, ¿verdad? Y eso debía hacerlo Timoteo mientras hacía lo que Pablo le había encomendado que hiciera. O sea, debía tratar a las personas, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y Pablo le dice, cuida tus actitudes, ¿verdad? No discutas tanto, ¿verdad? Escudriña tu corazón, ¿verdad? Para ver si alguna de estas actitudes pecaminosas se esconde dentro de tu corazón, ¿verdad? Si quieres solamente debatir por debatir nada más, ¿verdad? Estás equivocado, ¿verdad? Entonces, tienes que adoptar una actitud correcta, ¿verdad? Vigila tus valores también, ¿verdad?
Cuídate, ¿verdad? Sobre cómo gastas, ¿verdad? Cómo inviertes tus recursos, ¿verdad? Dios quiere que disfrutes de tus dones, pero que también debes emplearlos por el bien de los demás. Si tienes recursos, aprovéchalos para ayudar a los demás. Ten cuidado en tu corazón, ¿verdad? De pretender, de buscar riquezas, ¿verdad? Y eso es algo también que le dice a Timoteo. Cuida tu testimonio, ¿verdad? Conoce las cosas de las cuales debes huir y seguir y combatir y no las confundas, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que debes de huir, de las cuales debes huir. Hay cosas de las cuales debes seguir, debes buscar, debes ir en pos, como la santidad, la piedad. Hay cosas que debes de combatir. Así que Pablo le dice, no confundas esto, ¿sí? Vigila tu testimonio, cuida tu mayordomía, ¿verdad? Dios te ha dado ha creado un depósito de verdades espirituales sobre las cuales debes de guardar y debes de invertir, ¿verdad? Y el enemigo quiere quitarte ese tesoro. Así que ten cuidado con los que quieren darte nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas doctrinas, ¿verdad?, que están más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuídate de ello. Y Pablo termina ahí en 1 Timoteo 6:15, nuevamente con una alabanza a Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una alabanza, ¿verdad? Y esto muestra que Pablo aquí quiere enfocarse, quiere que no perdamos de vista a Cristo, la adoración a Cristo. Entonces, esta carta, ¿verdad?, nos habla prácticamente de doctrina y de la conducta adecuada en la iglesia. Primera Timoteo te dice cómo conducirte en la casa de Dios. Esto implica ejercitarse, entregarse, cuidarte, salvarte, mantenerte puro, apartarse de los impíos. Así que debemos preguntarnos si esto es lo que estamos haciendo en la iglesia. Cualquiera que profese ser un seguidor de Cristo y que sea miembro de una iglesia local, ¿verdad?, estas cosas deben estar siempre juntas. Necesitas saber lo que Dios ha dicho sobre cómo debe funcionar la iglesia y debe estar firme en la doctrina. Ahora, en 1 Timoteo 3:15, ¿verdad?, es un versículo que es clave aquí en este libro que debemos considerar y tener presente, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces esta carta trata de cómo el pueblo de Dios se comporta y debe comportarse en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, no es un edificio. Hoy hay personas que aún piensan esto, la verdad. No, la iglesia es el pueblo de Dios reunido. Esta carta fue escrita para que supiéramos cómo comportarnos cuando nos reunimos como seguidores de Cristo para adorar y luego cuando nos dispersamos para servir al Señor a lo largo de la semana. Este libro tiene claramente relevancia más allá de los líderes de la iglesia, es para todos, ¿sí? Su mensaje es para cada persona y para cada contexto de cualquier iglesia local. Como columna baluarte de la verdad, la iglesia de Jesucristo tiene una vocación de peso, un llamado importante y relevante que requiere pelear la buena batalla de la fe. Y esto lo llevamos a cabo en nuestras iglesias locales. Pero eso es un llamado infinitamente glorioso y la gracia y el poder de Dios son más que suficientes para llevar a cabo esta tarea. Así que aquí en adelante estaremos viendo esta carta a Timoteo. Amén. Dios les bendiga.